Ricardo. Ya, Una estamos pregunta, grabando. ¿estas Sí. ayudantías dónde están guardadas? Revisémoslo al tiro, ¿ya? Para que no les quede la duda a nadie. Entonces, se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces nos Oye, vamos. tengo una consulta. Sí, por supuesto. ¿Tú viste el control que tuvimos? ¿El práctico o el control? ¿Control? Le di una pequeña repasada, pero así muy a fondo no, porque no. El profe es el que revisa el control. No, yo no puedo meter manos ahí. Si al final podemos, si al final, lo que pasa es que creo que yo no entendí lo de encabezado. La 2 y ¿Ya? la 3 como que no entendí lo que había que hacer. Podemos darle una revisión después si es que sobra tiempo. ¿Te parece? Sí, al final, No para hay ver con estas problema, que ningún problema. no me quiero quedar con dudas de eso, Ya. porque de repente asumen que uno sabe cosas y piden. Sí, no hay problema. Lo revisamos después sin drama. ¿Ya? Entonces nos vamos a seminario. Y aquí tenemos la pestaña ayudantías. ¿Ya? Entonces ustedes le dan clic. Y aquí yo puse la número 2. Puse el video que tienen que revisar por respecto a Git. La ayudantía número 3. Y aquí se va a subir la ayudantía número 4. ¿Ya? Vale, gracias. Sí, Ay, no hay cacho. problema. Ya. Entonces, esto lo cerramos, ¿no? El chat. ¿Dónde quedó el chat? Voy a dejar más bonito. Al tiro comenzamos. Ya, entonces, deberíamos partir con los ejercicios relacionados a la orientación a objetos. ¿Hay alguno que no les haya quedado claro qué es qué es a lo que apunta la orientación a objetos? ¿Alguien que tenga duda, que no entienda aún a qué se refiere? ¿O que sientan que el profe no les haya podido explicar bien? Pareciera que a todos les quedó claro, ¿verdad? O sea, el concepto por lo menos yo lo tengo quizá un poco más claro, pero como la hora de llevarlo en la práctica lo... Ya, ahí es lo complicado. Antes de que se me olvide, chicos, el profesor me dijo, no sé si les haya recordado, que en clase, o sea, en el control de mañana, tienen que tener muy, muy claro el tema de la teoría de los punteros. Por el tema de que lo más probable es que les salga una pregunta apuntada a materia, no a ejercicio, ¿ya? Por si acaso. Así que cualquier duda me preguntan nomás, me pueden preguntar por correo, por WhatsApp, yo les voy a responder por cualquier lado. Quizás me demore un poquito porque hoy día igual tengo clases como todos nosotros, pero cualquier duda pregúntenme nomás, ¿ya? Entonces, el tema de los objetos. Trabajar con orientación a objetos en cualquier lenguaje de programación trata sobre abstraer, o sea, obtener las características principales de algo, ya sea sus atributos, como por ejemplo la edad, la altura en el caso de una persona, pero cosas que son importantes. Por ejemplo, si yo quisiera crear un objeto llamado persona, no creo que sea muy práctico que yo guarde, por ejemplo, la marca de los calcetines que usa. No, pues no son cosas interesantes a nivel de información. En cambio, si yo quisiera conocer a una persona, me interesa saber su altura, su peso, su, su edad, el lenguaje que habla. Esas cosas son importantes, ¿ya? Y otra cosa que también es importante son las acciones que puede tomar este objeto, ¿ya? Entonces a esos dos conceptos los llamamos atributos, que son las características, y los métodos, ¿ya? Que son las acciones que un objeto puede tomar. ¿Alguna pregunta de momento? Digamos que no, ¿ya? Pero cualquier cosa me van deteniendo. Entonces, digamos que yo quisiera, por ejemplo, armar
un objeto que me permita abstraer a una persona, ¿ya? Entonces la definición básica sería, al igual que con estructuras, pero en este caso usamos la palabra reservada clase o class, con el nombre del objeto al que yo quiero caracterizar. Por convención, el nombre tiene que ir con la primera letra en mayúscula, ¿ya? Entonces, tengo la clase persona. Como es una clase, yo tengo que agregar un punto y coma al terminar de definir la clase, ¿ya? Luego, dentro de un objeto, yo tengo distintos niveles de encapsulación. Es decir, ¿quién puede acceder a qué cosas? ¿Ya? Una persona tiene que tener atributos que pueden ser del tipo privado. Es decir, que solamente yo, desde dentro de la clase, voy a poder cambiar estos atributos, ¿ya? Y los atributos públicos. Es decir, que son los atributos o métodos que yo voy a poder llamar desde fuera de la clase. Es decir, como desde el código, pero no dentro de la definición del objeto, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Ya, aterricémoslo. Por ejemplo, una persona, yo podría estar interesado en saber, por ejemplo, su edad, que va a ser un entero, y por ejemplo, su nombre, que va a ser un string, ¿ya? Voy a empezar a trabajar con string en las ayudantías, yo creo, a menos que el profe nos diga lo contrario. ¿Hay alguien que no sepa lo que es un string? En el caso de C++, string sería lo mismo que arreglo de caracteres, ¿o no? Aún Correcto, así un string, usando... Ya. en todos los lenguajes de programación, un string es un arreglo de chars, de caracteres, ¿ya? Al trabajar yo con string, tengo acceso a más métodos, a más funciones para poder operar sobre los strings, ¿ya? Así que por comodidad voy a trabajar con string solamente, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, hablando de los atributos privados, si yo tuviera una persona, vamos a crear un main, y yo, por ejemplo, crearíamos una persona 1, por ejemplo. Persona 1, ¿ya? Si yo creara una persona llamada persona 1, y yo quisiera decir, por ejemplo, persona 1, su nombre, quiero que sea igual a Pedro. Yo no podría hacer esto. ¿Por qué estaría prohibido? Porque el nombre es un atributo privado. Por lo tanto, no puedo acceder a este atributo desde fuera de la clase. ¿A qué me refiero con fuera de la clase? Afuera de su definición. Por ejemplo, en este caso, desde el main. Yo al hacer esto no podría hacerlo porque el atributo nombre es simplemente privado. No puedo acceder a él. ¿Ya? ¿Queda claro el tema de atributos privados? Sí. ¿Sí? Ya. Pero en cambio, yo tengo acceso a cosas que pueden ser públicas o vistas desde fuera de la clase. Por ejemplo, métodos. O también, por ejemplo, podría poner atributos en público, pero eso no es muy conveniente porque si no cualquiera podría cambiarle los atributos a la clase y eso no sería bueno para el código, a nivel de código. Por ejemplo, si yo tuviera una contraseña, si yo, por ejemplo, yo usara una contraseña y llegara una persona X y me dijera, ya, ahora tu contraseña va a ser esta, no sería muy bueno, por decirlo así, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo podría programar una manera de que cualquier persona que me pregunte, yo le digo mi contraseña o mi saludo, ¿ya? Y eso no va a afectar qué saludo yo voy a estar realizando. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ya? Yo, por ejemplo, podría crear un método que me haga presentarme, ¿ya? En este caso, sería como una función. A eso se refieren los métodos. Entonces, yo voy a crear una función llamada presentación.
en donde, por ejemplo, yo voy a decir, o mi objeto va a decir, hola, soy, y aquí accedemos a los atributos privados, por ejemplo, this, nombre. Con this hace referencia a la misma instancia que es persona, ¿o no? Sí, a la misma instancia de persona. En verdad no es necesario, no es necesario utilizarlo. ¿Por qué no es necesario? Más ratito se los voy a decir, ¿ya? Pero es como una buena práctica que yo utilizo, referirme al mismo, a hacer este uso de this, refiriéndome a la misma instancia, pero ¿qué cosa es this? El nombre, por ejemplo, ¿ya? Pero sería No equivalente a entendí qué es poner this. persona, ¿o no? Sí, sería como decir, esta persona, ¿qué es lo que quiero? El nombre, ¿ya? Para el que preguntó que no entendía lo que era this, Es ponte referirse que, al tipo de estructura. sí, o sea, es referirse a la misma estructura. O sea, es como decirse, yo mismo quiero qué cosa. En este caso, Ah, el se nombre. puede porque está dentro de la estructura. Sí. Pero si, por ejemplo, yo tuviera aguántame un poquito, al tiro les hago la diferencia. Terminemos de realizar esto. Ya, hola, soy el nombre de la que tiene el objeto y tengo this, ya. Ya está lista la presentación. Así que ahora estaríamos casi listos para poder probar esta función. Pero resulta que yo para trabajar con objetos en C, o sea, para trabajar con objetos en general, yo tengo que crear un constructor que me permita armar este objeto, ¿ya? Sin el constructor, solo tendríamos acceso al constructor por defecto que no, probablemente haga cosas raras, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo construyo un constructor para crear un nuevo tipo de persona? ¿Ya? Yo tengo que definir persona. ¿Qué va a pasar cuando yo creo una persona? Si yo uso el constructor así nomás, sin definir nada o sin decir qué corresponde a qué, ese es llamado el constructor por defecto, que lo que va a hacer es que al yo crear un objeto persona, sin darle argumentos ni asignaciones de atributos, lo que va a hacer es que va como reservar el espacio en la memoria nomás. No, edad no va a tener un valor, nombre no va a tener un valor, probablemente sea basura, solamente va a estar como la carcasa, ¿ya? Pero yo puedo definir otro tipo de constructor, otros tipos de constructores con los argumentos que yo quiera. Por ejemplo, yo voy a definir un constructor que me requiera una edad y un nombre. Entonces, yo puedo decirle que al yo intentar crear una persona con este constructor, entonces, esta edad va a ser igual a edad y este nombre va a ser igual a nombre. Ya, ahora, entonces, para que quede más claro a qué me refiero con el this, yo estoy diciendo que esta edad, o sea, el atributo de la clase persona, o sea, esta edad, va a ser igual a edad, pero ¿qué edad? La que yo le dé como argumento. Por eso es que yo uso el this, porque con el this yo me refiero al atributo de la clase misma, para que no haya problemas en caso de que yo esté trabajando con argumentos que se llamen igual. Porque si yo, por ejemplo, me quedara edad igual a edad, eso no haría nada más que entregar un 1, porque efectivamente estarías haciendo la asignación de algo a algo, pero el compilador no sabría de qué a qué. No sabría si es que esta edad
es igual a esta edad, o esta edad es igual a esta edad, que son cosas distintas. ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Ninguna duda de momento? ¿Cómo va el chat? No. Cualquier cosa me van deteniendo nomás, ¿ya? Entonces, ya teniendo un constructor, atributos y métodos, tenemos un objeto muy básico, una clase muy básica, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo construir objetos en base a esta clase? Por ejemplo, yo llamo de dos maneras distintas al constructor. Obviamente tengo que decirle que voy a crear un objeto de tipo persona, que se va a llamar, por ejemplo, persona1, el cual va a ser igual a persona con los argumentos que yo le dé. Por ejemplo, ¿qué me pide primero? La edad. 21 y Luis. ¿Ya? O yo podría llamar a el constructor de la siguiente manera. Persona 2 con 21 y Katia, por ejemplo. Y aquí me falta el punto y coma. Y aquí el punto y coma. ¿Ya? Yo tengo estas dos maneras distintas para poder construir un objeto en base a una clase. ¿Ya? Entonces ya tengo una persona 1 y tengo una persona 2. Entonces, por ejemplo, le decimos a la persona 1 que se presente. Y le decimos a la persona 2 que se presente. ¿Ya? Vamos a probarlo. Esperamos que se compile y lo ejecutamos. Una pregunta. ¿Sí? A la función constructora, así se le llama, ¿cierto? Sí, al constructor que O sea, sería esta parte de acá. siempre tiene que tener el mismo nombre que la clase que Sí, estamos creando. correcto. Siempre tiene que Ya. tener el mismo nombre de la clase. ¿Ya? Ahora déjame revisar por qué falló. No se puede completar. La chica tiene un virus. Uf. Línea 1, carácter. No. ¿Qué pasó acá? Ahí sí. Qué extraño. Me llegó a preocupar. Ya, no importa. Entonces, continuando. Nosotros le decimos a la persona 1 que se presente y a la persona 2 que se presente, llamando al método presentación de la clase persona. ¿Ya? Si se dan cuenta, yo puedo acceder desde fuera de la clase todas las cosas que sean públicas. Por ejemplo, el constructor y algún método o algún atributo que esté declarado como público. Pero si no es así, no puedo llamarlo. ¿Ya? Entonces, para encapsulación tendríamos privado y público. Pero también hay otro tipo de atributos, o sea, otro tipo de encapsulación que es el llamado protected. ¿Ya? Este llamado es utilizado para, al igual que private, proteger atributos o métodos para utilizarlos solamente desde dentro de la clase, pero además también pueden ser utilizados para las otras clases que sean heredadas de la misma clase persona. ¿El profe les alcanzó a explicar lo que significaba una clase heredada? Sí, Ya, alcanzamos a ver herencia. ya. No preparé ejercicios para herencia, pero lo podemos revisar la próxima semana, por ejemplo. ¿Ya? No pensé que iban a llegar tan lejos. Ya, pero continuando. En resumen, ¿Qué cosa protected vieron, dijiste? Es que no puedo escuchar bien. para herencia. Si les alcanzó a explicar qué es lo que era herencia. Herencia. Sí, Ya. porque ¿sabes lo que es herencia? Yo no. Es que hoy Ya. día no puedo asistir. O sea, les voy a hacer un resumen rápido. Resulta que la gracia de la orientación a objetos, que
si se dan cuenta, esto es como muy parecido a las estructuras, pero la gracia de la orientación a objetos es que yo puedo hacer herencia con las clases que yo defina. ¿A qué me refiero con herencia? Que, por ejemplo, yo tengo una persona, pero esta persona puede heredar sus atributos y métodos a una nueva clase que yo voy a definir, por ejemplo, como estudiante o profesor. Si se dan cuenta, estudiante y profesor, ambos son un tipo de persona, ¿ya? Pero una persona no necesariamente tiene que ser un estudiante o un profesor, ¿ya? ¿Cuál va a ser la clase? ¿Cuál va a ser la gracia de esta clase persona? O sea, de esta clase profesor y estudiante. Es que además de tener su edad como persona, su nombre como persona, su presentación como persona, yo les puedo definir nuevos atributos y métodos como estudiante o profesor. Por ejemplo, un estudiante tiene la clase, puede tener el método ir a clases como estudiante. Y el profesor puede tener el método ir a clases, pero como profesor, ¿ya? Serían cosas distintas para las clases, Es como ¿ya? para ahorrar código. Es para ahorrar código, correcto. Ya. Estoy O definiendo, sea, por ejemplo, si yo tuviera un juego eh, al que yo creo una clase cubo, ¿ya? Este cubo va a tener una altura, va a tener una posición, pero yo puedo heredar ese cubo a que se transforme en un cubo de pasto o un cubo de roca, por ejemplo, que van a tener métodos y atributos distintos. ¿Se dan cuenta? Ese ejemplo lo saqué de Minecraft, ¿ya? Ahí yo estaría ahorrando código porque yo defino el esqueleto del cubo, pero puedo heredar sus atributos y métodos a un nuevo objeto. Y ahí me estaría ahorrando código, ¿ya? ¿Se entiende? Disculpa, una consulta con el código. ¿Dónde le ingresaste el nombre y la edad? Onda para que diga Luis y 21 y Katia 21. En el constructor. Aquí yo al constructor lo tengo que llamar con dos argumentos, ¿verdad? Edad y nombre. Luego le digo que el atributo edad de la clase va a ser igual a la edad que yo le paso como argumento. Lo mismo para el nombre, ¿ya? Entonces, al yo construir el objeto, le paso como argumento la edad y el nombre. ¿Esa era la Ah, pregunta? ok. Sí, ¿Sí? vale, gracias. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Ya. Eh, que si les puedo... Ya, sí, sí, no hay problema. Yo después les voy a subir el archivo. Creo que no he subido los otros códigos, pero puedo subirlo cuando termine la clase, ¿ya? mañana no entrará algo de esto. Mañana no debería entrar orientación a objetos, ¿ya? Ya. Porque el control es solamente de memoria y punteros. Bueno, los punteros son memorias, ¿ya? Entonces, Que, continuando. que a mí igual me eh, descolocó un poco el primer control. Era ujú, súper distinto a los primeros controles que había visto en semestres anteriores, digamos. Porque antes no salían estructuras. Era como una sumatoria, un ejercicio matemático y era. ya, sí, miren, si les soy sincero, yo cuando di este ramo tampoco me pasaron estructuras. Por lo tanto, yo tuve que aprenderlos para poder enseñarles a ustedes, ¿ya? Entonces, no sé si es que el profe lo haya pasado en clase, el tema de las estructuras. Ahí sí que lo desconozco, pero supongo que debió haberlo hecho porque si no, no tendría sentido que lo haya preguntado. O sea, lo vimos así como súper simple, como para hacer el práctico uno, como unas ¿Ya? nociones súper básicas, pero no lo que lo explicó así como profundo, nada. Mm, Yo más que nada lo busqué por YouTube, ¿no? ya, sí, me imagino, me imagino. Yo al menos, por ejemplo, me hice muy fácil los controles anteriores y el práctico, Ujú, pero el control me descolocó. No sé si al ya. resto, pero al menos a mí. Y también No, el sí, tema yo que no también. entendí los encabezados me afectó Es caleta. que, es que parece que lo había hecho el profe Araya, como que lo hizo súper así como científico, por así decirlo. Como su enfoque, yo otra vez fui a una charla de él y es como que explica así de esa forma. Sí, es una cuestión así como muy matemática, así, muy de la NASA. Ya. Yo tengo un ramo con ese profe que es seminario de telemática, en que es un ramo relacionado a la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas. Entonces, se nota que el profe sabe harto y que le da un buen enfoque matemático a las cosas. Entonces, es normal que sientan que el ramo es así, sobre todo si a pesar de que el ramo es coordinado entre los tres profesores que dan el ramo,
pero bueno, igual no me corresponde opinar. ¿Ya? Pero cualquier cosa, ustedes saben que pueden... vamos a ir analizando las cosas con calma, ¿ya? Entonces, continuando con el tema de la orientación a objetos, ¿ya? Una muy buena práctica al trabajar con orientación a objetos es crear dos tipos de métodos, aparte de los que yo quiera, obviamente, pero son dos tipos de métodos que me permiten hacer que el código se vea un poco más ordenado para si una persona tiene que revisarlo, por ejemplo, que son los atributos, o sea, los métodos setters y getters, ¿ya? Los setters me permiten modificar los valores de los atributos que yo tenga en la clase, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo crear un método que se llame setEdad y un atributo que se llame setNombre, ¿ya? Entonces, si son sets, significa que yo quiero darle un valor específico a uno de los atributos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero setear la edad, por decirlo así, obviamente yo tengo que pasar una edad como atributo al método, ¿ya? Esto es si, por ejemplo, yo quisiera cambiar el valor de la edad o el nombre, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo puedo crear este objeto, pero imaginen que me dan ganas de cambiarle el nombre, ¿ya? Tengo que tener alguna forma para yo poder hacer esto sin afectar el resto del código, ¿ya? Por ejemplo, sin tener que borrar a la persona y volver a crearla. Entonces trabajemos solamente con setEdad. Yo puedo decir, esta edad sea igual a la edad que yo le estoy dando como argumento, pero el nombre no lo toco, ¿ya? No lo afecto de ninguna manera. Simplemente yo me concentro en la edad, ¿ya? Y finalmente, el otro tipo de métodos que es bueno manejar son los getters. Los getters es todo lo contrario. En vez de yo setear un atributo, yo quiero obtenerlo para hacer algo con él, ¿ya? Entonces, get edad, por ejemplo. Como yo quiero retornar algo, tengo que decir que va a ser un método de tipo entero, para que me retorne un entero, ¿ya? Entonces, return this edad, ¿ya? Y eso sería. ¿Alguna pregunta de momento? Una consulta, si yo Sí. quisiera, por ejemplo, hacer algo como, no sé, asignar como por ejemplo, tenés Luis ahí y poner tu segundo nombre. Y yo tirar como, por ejemplo, no sé, tu segundo nombre y después me asigne todo lo otro de golpe. ¿Cómo sería eso? Perdón, creo que no entendí la pregunta. Onda como asignar una variable como tirar, no sé, pues si tu segundo nombre es Luis Andrés, y yo poner Andrés y después que me tire todo lo otro, como dentro de una clase. ¿Cachai? Por ejemplo, si yo quisiera inicializar una clase solamente con el nombre, en este caso, con el segundo nombre, la Sí, creo solo con el segundo nombre y lo demás lo dejo vacío. algo así. Ya, mira, en ese caso, por ejemplo, podrías crear otro tipo de constructor. Por ejemplo, persona, no sé, por ejemplo, pongamos string apellido. Apellido, ¿ya? Si es así, por ejemplo, tú podrías crear este constructor que sea apellido. Y, ¿Debería decir string apellido o no? sí, perdón, que soy imbécil. String apellido, ¿ya? Entonces tú dices, este apellido va a ser igual al apellido que yo le doy como argumento. Y lo demás queda en blanco, ¿ya? Luego yo podría llamar a un método que sea setear todo lo demás. Podría crear un
un método que sea set, pero para todo o para uno. El tema es que yo puedo crear la clase con solamente un atributo inicializado, ¿ya? Pero si se dan cuenta, ¿cómo diferenciaría el programa de qué es el constructor, este constructor o un constructor que sea solamente con el nombre? Eso sería como lo difícil de diferenciar, ¿ya? Por eso no tiene como sentido inicializar solamente un constructor, ¿ya? ¿Resuelve un poco mejor la pregunta o no exactamente? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, yo- Ya. Igual cualquier pregunta, por último, si hay algo que no quede respondido, lo vemos después con más calma, por ejemplo, por correo o por WhatsApp, ¿ya? Acuérdense, cualquier cosa pueden preguntarme nomás por correo o por WhatsApp, no hay problema. También pueden preguntarle al profe, no tengan miedo de preguntarle al profe. Entonces, nos quedamos con los setters y los getters. ¿Alguna pregunta con esas? La gracia de estos métodos es que yo voy a poder, por ejemplo, persona 1, le seteamos la edad desde fuera de la clase, ¿ya? Entonces, yo le digo que en vez de 21 va a tener, no sé, 22, 23, ¿ya? Y si llamamos a la presentación de nuevo, si volvemos a llamar a la presentación, si se dan cuenta, la edad de Luis cambió. Y yo lo pude hacer desde fuera de la clase, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Entonces, ese sería el primer ejercicio relacionado a la orientación con objetos, ¿ya? Vamos con el segundo. Esto lo voy a guardar. Y lo cierro, ¿ya? Entonces, nuestro segundo ejercicio va a tratar de... vamos a crear una clase caja que tenga las siguientes propiedades. Que tenga un identificador, que tenga un ancho, un alto, una profundidad y un volumen, ¿ya? En el fondo, las tres dimensiones, el volumen y un identificador que me permita, si yo quisiera, tener un nombre o un apodo, por decirlo así, ¿ya? Entonces, como vimos la estructura de... sí, Emiliano. ¿Qué significa el primer define que hay? Ah, ya, eso es solamente para ahorrarme el tema de que yo quiero usar... ¿cómo era? Ah, ya, no. Esto era porque yo iba a usar este ejercicio lo iba a hacer con esferas, ¿ya? Entonces, como yo iba a trabajar con una esfera, yo necesitaba el valor de la variable pi, ¿ya? Entonces, si yo uso el valor de la variable pi, tengo que agregar este define para poder acceder al valor con el siguiente comando. m-pi, ¿ya? Entonces, esta constante, que es gracias a la librería CMAT y este define, puedo acceder a ella, ¿ya? ¿Esos se llaman macros? Sí, correcto. Ah, ya, vale, vale. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, int pi igual a eso. Y ahí tendría el valor de la variable pi gracias a esta macro y esta librería, ¿ya? Vale, gracias. Por eso más que nada, pero no lo voy a dejar por si acaso. Voy a borrar esto para que no me tire problemas igual que recién. Entonces, como dijimos, yo quiero definir una clase llamada caja. Recuerden, tiene que tener el punto y coma al terminar de definir la clase, ¿ya? Y esta clase va a tener atributos privados y atributos públicos,
Aquí son. ¿Ya? Entonces, como dijimos, ¿qué deberían ir en los atributos privados? Cosas como, por ejemplo, el identificador, la altura, la anchura, la anchura y la profundidad. ¿Ya? Y además, yo podría tener un atributo que me permita guardar el volumen, ¿ya? El cual va a estar privado, por lo tanto yo no lo puedo modificar desde fuera de la clase. Y ya, una vez que creo los atributos privados, ¿qué es lo que yo debería crear ahora? ¿Se recuerdan? El método constructor. El método constructor, muy importante. Tengo que tener un constructor que sea por defecto. En este caso, en el caso de que yo no ponga ningún argumento. ¿Ya? Es una... perdón, otra cosa que había que agregar, además del constructor, es el destructor. ¿Ya? Que es el que el programa llama en el caso de que yo quiera borrar la clase o el objeto, ¿ya? Cuando yo, por ejemplo, finalizo el programa, ¿ya? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se crea el destructor? Con El un cual, signo raro. sí, con el colita de chancho, ¿ya? ¿Sabes cómo se hace ese con ASCII? Yo lo hice con ASCII, ahí me pillaste. Yo lo hago con el alt y el más, ¿ya? Ahí estaría creado el destructor, el cual es único. No, a diferencia del constructor, yo no puedo crear múltiples destructores. Es simplemente uno en el cual yo, por ejemplo, si aquí tuviera un puntero a un array dinámico, yo tengo que decir dentro del destructor, por ejemplo, delete array, ¿ya? En el fondo, en el destructor yo tengo que eliminar todo lo que me vaya a causar que queden fragmentos de memoria rondando en nuestra memoria, ¿ya? Trozos de código, quise decir, trozos de código rondando en la memoria. Luego, después de crear el destructor, yo obviamente tengo que crear un constructor más especializado que el constructor por defecto. Entonces, para mi constructor yo voy a necesitar un identificador, altura, anchura y profundidad. Ese va a ser nuestro constructor básico. No es necesario que yo le dé el volumen porque yo puedo crear un método que me permita calcular el volumen, ¿ya? ¿Me equivoqué en algo? No. No, esto se va a solucionar pronto. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta? Al 126 para el que preguntó. Ya, bueno. Entonces, yo digo, this identificador va a ser igual a identificador. Igual a altura. Y profundidad igual a profundidad. Altura, profundidad y me falta anchura. El destructor es como equivalente a la función free en C, onda como liberar el espacio de memoria reservado por algún puntero. No. Sí, en el fondo yo lo que estaría haciendo, una vez que yo termine el programa, se llama el destructor y el destructor libera la memoria que estaba usando este objeto en la memoria, ¿ya? Así que sí, es como un análogo, pero para clases y objetos, ¿ya? Entonces,
Luego, yo necesito, para hacerlo un poquito más rápido, para tener tiempo, ya, yo creo el setter y el getter, ¿ya? Que va a ser la anchura, la altura y la profundidad, ¿ya? Ahí yo estaría dándole el valor al volumen y tengo un getter para poder retornar en caso de necesitar el volumen, ¿ya? Ya me acordé para qué iba a usar el pi, ¿ya? Entonces, con esto de momento estamos listos con la creación de cajas, ¿ya? La creación de un objeto del tipo caja. Tengo los setter y getter básicos, tengo el constructor, el destructor y sus atributos. Entonces, yo por ejemplo me podría ir al main. El get volumen debería ser float, creo. Cierto, tienes razón. O sea, igual, sí, no, sí, está bien, está bien. En caso de que yo le dé como flotante alguno de los parámetros de anchura, altura, profundidad, y así no se va a, ¿cómo se dice? Aproximar al entero más cercano. Entonces, continuando, si yo quisiera crear una caja, Oye, creo que hay una pregunta en el chat, parece. la del destructor y el constructor, o sea, la del destructor creo que la acabo de responder. Ah, ya. Jonathan, ¿te quedó clara la respuesta? No, sí, ya, sí, correcto. Entonces, si yo quisiera crear una caja, como dijimos, yo llamo al constructor con los parámetros, por ejemplo, la caja 1. A pesar de que este objeto tiene una caja, tiene un nombre como tal, que en nuestro caso sería caja 1, me conviene tener el identificador para el método que vamos a crear más adelante. Ahora se los voy a mostrar. Entonces, yo le voy a decir que 2, 3, la anchura y la profundidad 5. ¿Ya? Y como nosotros vimos, con el constructor nosotros estaríamos definiendo todo excepto el volumen. Por lo tanto, tendríamos que llamar el método caja 1 set volumen, el cual no requiere nada más que conocer bien su anchura, altura y su profundidad. Nosotros en el constructor podríamos definir una condición de que si, por ejemplo, la anchura, la altura y la profundidad no son números enteros, o sea, no son números positivos. Podríamos definir que o simplemente decir, oye, no se puede porque la anchura y la altura o la profundidad no son positivos, o por ejemplo, decir que la anchura pase, si es negativo, a ser positivo, o si la altura es, o la altura o la profundidad son negativos, volverlos positivos y ahí recién trabajar en base a eso, ¿ya? Esos son métodos que yo voy a tener que, en mi código, tratar de ponerme en todos los casos posibles, ¿ya? Y ahí en base a todos esos casos posibles, tomar decisiones sobre qué es lo que se debería hacer en caso de que pase esto, qué hacer en caso de que pase esto, etcétera, ¿ya? Pero aquí vamos a asumir que la anchura, la altura y la profundidad son siempre mayores que cero para todos los casos, ¿ya? Porque aquí no voy a poner en el peor caso. Ya, entonces, luego de a la caja 1 setearle el volumen, yo podría, por ejemplo, ver cuál es ese volumen. Entonces, caja 1 get volumen. ¿Ya? Nos vamos a probar. Entonces, en base a estos parámetros que tiene la caja, nos damos cuenta de que su volumen es igual a 30, porque sería 2 por 3 por 5, ¿ya? ¿Alguna pregunta de momento? Cerro el chat. Ya, si no hay ninguna pregunta, yo podría
yo querría en este momento crear un método que me permita, en base a los parámetros de nuestra caja, saber, por ejemplo, de qué radio tiene que tener una esfera para que el volumen sea muy parecido, ¿ya? ¿A alguien se le ocurre cómo hacer eso? ¿Qué cosa, disculpa? Yo quiero en estos momentos crear un método, un método que me permita, en base a los parámetros que ya tiene la caja, conocer qué radio tendría que tener una esfera para que el volumen sea igual a esta caja que yo tengo construida. ¿A alguien se le ocurre? ¿O es muy abstracta la pregunta? Habría que igualar la fórmula del volumen de la caja con la fórmula del volumen de la esfera y despejar R, ¿o no? Sí, correcto. Habría que, bueno, el volumen yo ya lo conozco, entonces habría que igualar el volumen de la caja con la fórmula del volumen de la esfera. Y en base a eso, despejar la R, ¿ya? Entonces, eh, yo quiero que, estoy dentro de la caja, sí. Yo quiero un método que se llame esfera equivalente, ¿ya? Y respecto a los parámetros que yo les decía, o sea, las formas de ponerme en todos los casos, ¿ya? Yo me voy a poner en el caso en que justo se da que el volumen, por alguna razón, o si es que no lo he definido, de menor que cero, o de un número negativo, ¿ya? Entonces ahí yo no voy a poder ejecutar este método. Por lo tanto, yo le digo al programa, siempre y cuando este volumen sea mayor que cero, ¿ya? Siempre y cuando puedo ejecutar este método. Si no, no lo permita, ¿ya? Entonces, float, el radio, como, no sé si lo recuerdan, pero la fórmula para sacar el volumen de una esfera es 4/3 por pi por r cubo, ¿ya? Entonces yo eso lo tengo que evaluar al volumen que ya tiene la caja. Y en base al despeje, me quedaría que R es igual a la raíz cúbica del volumen de la caja por 3 partido en 4pi, ¿ya? Era necesario. ¿Sí? Entonces, yo tendría, si yo quiero sacar una raíz, en C++ puedo acceder a la propiedad que dice que la raíz de un número es la potencia de ese mismo número, pero jugando con el índice de la potencia, ¿ya? Entonces, si es la raíz cúbica, yo tengo que sacar la potencia de la potencia del número, pero elevado a 1/3, ¿ya? Entonces, con la función POW, yo puedo sacar potencias, ¿ya? Tengo la raíz cúbica aquí, solo necesito definir el número al que yo le quiero sacar la raíz cúbica, ¿ya? Que en nuestro caso sería el volumen multiplicado por 3, pero dividido en 4 por el pi. ¿Y cómo les dije recién que se sacaba pi? Mediante la siguiente librería y esta macro, ¿ya? Entonces eso me permite acceder a el valor de pi. ¿Ya? Entonces tenemos el volumen por 3 dividido en 4pi, pero a eso le saco la raíz cúbica, ¿ya? Y finalmente retorno que, para hacerlo más cortito,
necesitaría una esfera con un radio de igual al radio que calculé recién. ¿Ya? Falta el punto y coma. Y estaríamos listos. ¿Ya? Entonces, después de obtener el volumen de la caja, yo puedo llamar al método de la esfera equivalente y procedemos a ejecutar el programa. Entonces, si yo tengo una caja que tiene un volumen 30, entonces yo necesitaría una esfera con un radio de 1,92 unidades de medida para que la esfera tuviera el mismo volumen que la caja. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Entonces, radio no sería un atributo, simplemente sería parte de un método que hicimos dentro de la clase nomás. Radio es una variable en la que yo voy a guardar el radio. Si se dan cuenta, no es un atributo propio de la clase, sino que es una variable, puedes llamarla temporal, que yo voy a utilizar solamente para este método. De hecho, donde vive la variable radio es solamente dentro de este método, ¿ya? Si yo en getVolumen pongo print radio, no, el programa va a tirar error porque no sabe lo que es radio. El espacio en el que vive la variable radio es simplemente dentro de estos corchetes, por decirlo así, por verlo más fácil. De hecho, dentro del if, ¿ya? Fuera de este if, si tú, por ejemplo, aquí pones radio, no, el programa no va a tener idea qué es lo que es radio, ¿ya? Eso se le llama el scope de una variable. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, gracias. Ya. Y ahora, lo último que vamos a hacer es mostrarle, yo del programa voy a crear la siguiente función. Esta es una función aparte de la clase, ¿ya? No es un método de la clase, sino que está definido como una función que yo puedo utilizar en el programa. Lo que les quería mostrar es lo siguiente. Si yo tengo dos cajas, ¿verdad? La cual, a las cuales yo les quiero comparar el volumen. ¿Ya? Entonces, primero obviamente tengo que verificar que los volúmenes no sean iguales, ¿ya? Porque si yo quiero saber cuál es la caja más grande, primero tengo que saber cuál es la que tiene el volumen, si es que tienen el volumen igual, ¿ya? Entonces, si la caja 1, getVolumen, igual a la caja 2 volumen, entonces yo al tiro digo, oye, ambas cajas tienen el mismo volumen, ¿ya? Pero en caso de que no tuvieran el mismo volumen, ¿ya? Yo quiero llamar voy a poder utilizar este operador. Cuando yo quiero comparar dos cosas, yo puedo utilizar este operador. ¿Lo conocen? Sí, ¿Sí? si no se cumple el primero, entonces el segundo. Eso, ¿no? Sí. Es como una especie simplificada de if, ¿ya? Si se supone que la caja 1 es más grande que la caja 2, entonces me quedo con este valor, ¿ya? En caso de que no se haga, que esto me dé falso, me quedo con este valor, ¿ya? Hay alguien, bueno, esta función la creé solamente por si alguien no conocía bien el funcionamiento de este operador, ¿ya? Entonces, si yo tuviera el método getIdentifier definido en la clase caja, yo podría usarla sin problemas, ¿ya? Porque aquí me está tirando error por el tema de que yo no tengo definido este get, ¿ya? Pero no lo definí solamente por temas de tiempo, ¿ya? Pero si yo lo definiera, yo al terminar de ejecutar esta función, le doy una caja 1 y una caja 2 como argumento. ¿Saben qué? Mejor
Eh, file. Aquí, return this. Ya, ahora, entonces yo lo que tendría que hacer sería crear otra caja. Caja 2, con un identificador llamado 2, con un volumen de 4, 1 y 2. Entonces yo podría llamar a la función comparar volumen, ¿Tenéis que setearle un volumen o no? ¿cierto? Cierto, porque yo aquí al hacer el constructor no le estoy diciendo cuál es su volumen, ¿ya? Por lo tanto, en su volumen quizás solamente está guardando un valor basura, ¿ya? Entonces, le seteo el volumen y luego llamo a la función comparar volumen, que es ajena a las cajas, pero comparar volumen, pero que recibe como argumento dos cajas, ¿ya? Que en nuestro caso sería la caja 1 y la caja 2. Entonces, ejecutamos el programa y lo llamamos. La caja más grande es la caja 1 con un volumen de 30, ¿ya? Y esa sería nuestra función, que recibe como argumento un objeto que nosotros hemos creado, ¿ya? Que sería lo mismo en el caso de que trabajáramos con estructuras, por ejemplo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Sí, podemos aplicar el de constructor para ver cómo funciona. Ah, no, a lo que me refería es que al terminar de ejecutarse el programa, se llama por ejemplo, al poner el return, termina el programa. Antes de terminar el programa, se llama automáticamente al destructor y termina la memoria de borrarse, por decirlo así, ¿ya? Ah, eso es automático, no es Sí, necesario hacer nada. esa es la palabra que me faltaba, era automático, ¿ya? Ah, increíble. Entonces, ¿hay alguna pregunta relacionada a orientación a objetos? Más adelante vamos a ver ejercicios más, como decirlo así, más avanzados, trabajando con herencia, con polimorfismo, cualquier... bueno, en el fondo lo vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿La próxima semana hay control de orientación o no? Revisémoslo al tiro. O sea, práctico, creo, ¿o no? Eh, déjame revisar porque en verdad no estoy seguro. El diagrama, ¿dónde está? Aquí está. No, ¿dónde era? Aquí. Ya estamos en la semana del control, memoria y debugging, que es mañana. No, la próxima semana están las presentaciones, en la primera presentación del proyecto. Como en 3 semanas más hay práctico de este materia, entonces. Mm, ¿Cuándo está la primera presentación del proyecto? La próxima semana. La próxima semana. Sí, porque la próxima semana lo voy a mostrar mejor para que no queden dudas. ¿Se está viendo ahí? Sí, Ya. Nosotros estaríamos en esta semana, ¿ya? Por lo tanto, la próxima semana tiene la primera presentación del proyecto. Luego van a tener una semana de descanso. Luego otra semana con orientación a objetos. Probablemente ahí vean los detalles eh, más particulares que no sé si les pasaron polimorfismo, por ejemplo, o clases abstractas. no, aún no. Ya, probablemente lo vean esa semana. Y luego de eso tendrían el primer control de orientación a objetos, pero básico, ¿ya? Básico en el sentido como los tipos de ejercicios que les pasé ahora, ¿ya? Luego de ese control ya vendría interfaces y herencia, ¿ya? Entonces eso sería.
Ya. ¿Alguna otra pregunta relacionada al tema? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo quedó bien explicado? Cualquier cosa no se olviden que me pueden preguntar a mí o al profesor, ¿ya? También pueden preguntarse entre compañeros, todo claro, ya. Ahora, me dijeron que revisáramos el práctico, Control. control, perdón. Ese está en la semana 4, en la unidad 4 quise decir. Práctico 2. No. Oh, era control, ¿verdad? Control. Sí, ¿O era el control? El control. El control 1. sí. ¿Dónde está el control? No lo puedo encontrar. Entonces, Si quieres lo puedo enviar al chat o no. ¿Puedo yo mandar o solo tú? creo que deberías poder sin problema. Lo mando al WhatsApp. Ya, mejor, mejor. ¿Lo encontraste? Ahí está. Ya. Ya. Muchas gracias. Entonces, la agencia le indica que debe crear una función con el prototipo double. Ya me acuerdo, sí que era como una forma de aproximar los valores que te entregara la función x elevado a x, ¿ya? Sí. Con la 1, ¿todos claros? Sí, yo hice la función de la aproximación. Ya. Para iniciar los resultados. Era el 2 el que daba problemas. El 2 y el 3, pero porque no Sí, entendía el el 2 y el todo. 3. Para analizar los resultados de esta aproximación, la agencia solicita calcular la aproximación incrementando el n hasta una precisión p determinada. ¿Ya? Ahí yo ya no entendía que P, aproximar el N, como que me empezaba a ir a la... Ya, mira. Ahí se usaba la propiedad de valor absoluto, ¿no? Y se despejaba x En aprox. el fondo, lo que había que hacer ahí es, porque este es el valor que te arroja tu función, la función que creaste en el 1, ¿Sí? ¿ya? Y este es el valor real, ¿ya? Ah, de la función de la que hice la aproximación arriba. Sí. Este es el valor real que tú lo tienes que calcular utilizando utilizando la función exponencial, que lo que te entrega es, tú le das un x y te entrega el e elevado a ese x, ¿ya? Entonces, tú tienes que, en este caso, ingresa un valor, que si no me equivoco es el valor de ya, por ejemplo, aquí. Este 0,5 sería nuestro valor de x, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, para distintos n, es decir, partiendo desde, supongo que de n igual a 1, evaluar nuestra función en x igual a 0,5, n igual a 1, menos el valor real de x elevado a x, ¿ya?
el valor real de la función que yo estoy intentando aproximar, ¿ya? Y eso me va a Ya. dar qué tan distintos son, ¿ya? A ver, el parámetro Entonces, X ya, es el mismo X que el de la otra función, pero el N es es cuántas que ahí veces está hago el la... ciclo while. Sí, Ahí podríamos hacer un foro, ¿no? Y ahí el N iría avanzando. no exactamente un for. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántas veces voy a tener que hacerlo hasta que la precisión que yo quiero, que es qué tan distintos son estos valores, Un se while, alcance. entonces. Sí, tendría que ser un while y cuando la condición de precisión sea menor al valor que yo le estoy dando, ahí yo hago un break y se termina el while. Y ahí yo tengo que retornar cuántos ciclos hice. ¿Ya? Oye, pero una pregunta, si es que yo en ese control puse un for y le puse como que iterara 100 veces, ¿eso contaría como bueno o me Yo descontarían puntos? lo contaría como, no sé, como No la tan mitad del bueno. puntaje. No tan bueno. Por el tema de que, Ya, claro, imagínate que yo necesite más que 100 iteraciones. claro. ¿Ya? Pero obviamente no está mal pensado, solamente que no No es pensaste que en perfecto. el caso de que yo necesitara más, que sé que 100 es un número grande, obvio. Probablemente no requieras llegar a 100, pero igual tienes que ponerte en el caso. Siempre ponte en el caso más Sí, malo. po, claro. ¿Ya? De todas maneras, por ejemplo, si dentro de los 100 En este caso alcanzabas sí, en po, la precisión, con el 5 ya, ahí paraba automáticamente el for. claro. Ya, ya. Por eso no está del todo malo. Solamente que no pensaste en el caso de que necesitaras más que 100, ¿ya? Ujú. Y, por ejemplo, ahí, ¿qué significa SP? Este P es el valor que tú le dices al programa, porque te está diciendo, para analizar los resultados de esta aproximación, la agencia le solicita calcular la aproximación incrementando el N hasta una precisión P determinada, ¿ya? O sea que cuando yo ejecute el programa, yo le voy a decir qué valor es suficiente para que se deje de calcular la aproximación y me entregue cuántas veces tú tuviste que calcular con distintos n, ¿ya? Sería como una condición de ¿Pero parada. precisión se refiere como cuántos decimales o no? Nada que ver. En el fondo, si te das cuenta, eh, puede apuntar a eso, por el tema de que, ponte que, ¿puedo dibujar acá? No. Ya, pero por ejemplo, ponte que este valor me entrega un 2,345, ¿ya? 2,345. Pero el valor real me entrega un 2,35, por ejemplo, ¿ya? La diferencia sería de 0,05, ¿ya? Eso es qué tan distintos son, ¿ya? Entonces, si yo lo comparo con el valor de precisión que yo estoy pidiendo, yo quiero que el valor de precisión sea como 0,0001, ¿ya? Es El como el valor error. de... sí, sí, eso es en verdad, el error, es el error. Ah, ya. Es que por precisión me confundió mucho. Si hubieran dicho error, hubiera entendido más. Sí, sí, al decirlo precisión te refieres al error, al qué tan distintos Que, son, ¿ya? que en realidad yo lo tomo como la imprecisión. Así que, Ya, bueno, cada cual tiene su notación. mira, aquí lo hubieras podido sacar por la fórmula, viendo la fórmula diría, ya, sin importar el nombre, sé que esto se refiere al error. Cuando yo comparo un valor aproximado con un valor real y lo resto, yo tengo el error, ¿ya? Ya. Por eso está en valor absoluto, porque obviamente puede que este te quede más grande, o puede que te quede más chico y ahí te va a dar negativo, pero igual en el fondo sigue siendo error, ¿ya? Entonces, ¿quedó más clara esta pregunta? Sí, la ¿Sí? tercera ahí es donde no sé quién la habrá Ya. hecho. Se necesita guardar cada una de las iteraciones de la aproximación en una estructura de datos que contenga el cálculo de las exponentes. La diferencia no absoluta entre la aproximación y el valor real. Ya en el fondo, en una estructura de datos que contenga el cálculo de los exponentes. El cálculo de exponentes será el valor real o el valor aproximado. A ver. No.
Mira, aquí hablaban de 100 iteraciones. Pero como en la otra no lo hablaban. Bueno, igual puede que lo tome bueno el profe, por ser Ojalá. un valor grande. Si no, igual yo creo que se puede, no sé, pues puedes decirle, pero profe, igual, no sé, por último me confundí con las 100 iteraciones de abajo, yo pensé que ese era un valor para parar, una cosa así. Es que en Eso, verdad no eso. está malo, no está malo, pero no, no es lo que decían, por decirlo así, ¿ya? Claro. Ya, aquí lo único que me confunde, que por ejemplo, si yo hubiera estado en la prueba, por decirlo así, es la aproximación a una estructura de datos que contenga el cálculo de los exponentes. Aquí no sé si es el valor real. Ponte que sea el valor que nosotros sacamos con la aproximación, ¿ya? Entonces, yo tengo que el cálculo de los exponentes, la diferencia y el número de iteraciones n. Se establece que si una aproximación requiere más de 100 iteraciones, ya es demasiado costosa y por lo tanto no se continúa iterando. Aquí se entrega la siguiente estructura de datos a utilizar. Como resultado por pantalla se requieren los valores de las aproximaciones al exponente solo en aquellas iteraciones donde existió la mayor diferencia. La menor diferencia y el mejor resultado. El mejor resultado es cuando la diferencia es mínima, ¿cierto? Sí, cuando la diferencia es mínima, debería ser el mejor resultado. Que en teoría, en teoría debería ser la última iteración que yo hago. Porque se supone que a medida que yo hago más iteraciones, cuando yo voy en esta función, yo hago el n más grande, entonces el error que mencionamos debería ser más pequeñito, ¿ya? A medida que yo voy aumentando el m, este valor se va pareciendo más al valor real, ¿ya? En el fondo, creo que aquí debería, para cada valor de n, debería en este arreglo guardar el valor, por ejemplo, con un for debería ir guardando los valores de la aproximación en este arreglo, luego calcular la diferencia y también guardarlo en base al n que está iterando. ¿Y este n qué significaba? El número de iteración. El número de iteraciones, ya. No estaba tan difícil entonces, weón. Mira, no te voy a mentir, la tercera es como un poco rara, un poco, bastante, tendría que pensarla un poco más, pero hasta la 2 igual está abordable, Sí, por decirlo así. no sé, yo en la 2 me confundí caleta y la pude hacer solo justo al final, como cuando Ya, quedan como 3 minutos. ya, tranqui, sí pasa, muy seguido. Ya. Mira, tendría que darle un poco más de vuelta a la tercera, porque no la entiendo del todo. ¿Ya? En los certámenes pueden hacerle preguntas al profe, o sea, en los controles. Sí, sí, de hecho creo que nos dan 10 minutos antes como para leer los encabezados y entenderlas. Ya, ya, mira, si hubiera estado ahí, probablemente le hubiera preguntado al tiro al profe por esta, porque igual la encuentro como media rara. ¿Ya? No, pero creo que al menos yo ya entendí que había que hacer en esa. Solamente Ya, que por la 2 como que no, me quitó mucho tiempo porque la 2 no sé, no la entendía muy bien al principio. ya. Mm, ya, si todavía quieren como la respuesta de cómo abordar la 3 tendrían que esperarme un poco a que lo pensara lo mejor posible, ¿ya? Y ahí les podría dar como una respuesta de qué había que hacer exactamente, ¿ya?
si les parece. Cualquier cosa Pero me sería hablan como nomás. eso, sería como eso, ¿no? Como hacer un for y a medida que va subiendo la iteración, ir guardando los valores en exps y calculando la diferencia entre el resultado real y la aproximación. Y después con otro for, como revisar eso y ver cuál es Sí, cuál es el mejor y cuál es el peor. Claro, eso habría que hacer, ¿o no? Sí, bueno. Sí, pero me sigue confundiendo el tema del n, porque todavía no entiendo si es que hay que hacer las 100 iteraciones, por decirlo así, o Ah, claro. eh, hasta encontrar... Ya mira, voy a suponer que sí o sí hay que hacer las 100, ¿ya? Pero en ese caso no me hace sentido este n. Eso es todo. Eso es lo único que me descoloca. Pero el resto sería con un for desde el 0 hasta 100, a sacar la aproximación con SN, la diferencia con SN y guardarlo en nuestra estructura de datos, ¿ya? Luego habría que revisar cuál es el peor resultado y cuál es el mejor resultado, ¿ya? Y ahí retornar ¿dónde estaba? Ahí retornar la mayor diferencia, la menor diferencia. Ah, ya. Aquí sería como el error más grande, el error más chico y la mejor aproximación. Ahí sí, son tres cosas distintas. Por eso, aquí está. La mayor diferencia, o sea, el mayor error, la menor diferencia y la aproximación más exacta. Ah, y dice, además imprima el número total de iteraciones. Yo creo que ese sería el n, ¿o no? ¿Por qué aquí retornaría un 5 entonces? Porque quizás encontró el mejor resultado con la iteración número 5. Puede ser, sí, puede ser. Sí, ya. Digamos que es esa entonces. Esa iteración se refiere a la iteración en que encontró el valor más exacto, ¿ya? Es que si te pones a pensar con lo que les dije recién, de que a mayor número de iteraciones debería ser el resultado más exacto, probablemente no siempre sea así. O en este caso en específico no sea así, ¿ya? Entonces, suponiendo que con una iteración con un n que no sea el más grande, puede darte el mejor resultado. Efectivamente tiene sentido que aquí sea el 5, ¿ya? Entonces sí, Vale, gracias. sí tiene sentido, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro, dijo. Ya, chicos. Me alegro entonces. Bueno, entonces con esto daríamos fin a la ayudantía del día de hoy, que por lo que vi había más gente que de lo normal y duró también más. Así que Oye, una ojalá... consulta, ¿Sí? ¿cómo qué recomendáis para estudiar para mañana que nos podrían preguntar así como con trampita, como una palta, por así decirlo? Mm, estudiar bien el práctico, por ejemplo. ¿Ya? Es que el otro práctico que vimos, a mí me costó súper poco y por así decirlo, después en el control morí así de una manera, como que estaba en la nada, en la caca. Ya, pero igual no dejen de hacerlo, ¿ya? Sí. Estudiar bien el concepto de lo que es un puntero, saber que los punteros, que las variables tienen una dirección de memoria, tienen un valor y tienen un nombre. Las variables se componen de esas tres cosas: el nombre de la variable, la dirección de memoria en la que está guardada la variable y el valor que está guardada en la variable, ¿ya? Saber que ¿Ya? saber que los punteros apuntan a qué cosa, ¿ya? Saber cómo obtener el valor al que apunta un puntero,
¿ya? Porque si tú simplemente pones el nombre del puntero, te apunta a la dirección de memoria, ¿ya? En cambio, si tú pones el operador asterisco antes del puntero, ahí vas a poder obtener el valor al que apunta el puntero, ¿ya? En el fondo, saber bien la teoría de eso, saber cómo explicarlo con palabras, Ya, ¿ya? Y más allá de eso, creo que no sé si es que hay, por ejemplo, controles pasados en aula. Si hay como controles pasados, intentar verlos, intentar ver si es que no es tan complicado, eso más ya. que nada, ¿ya? Vale. Igual tengo pena porque yo me hice caleta de controles pasados para el anterior ¿Ya? y los dos prácticos y se me hizo súper fácil en verdad, si lo digo así honestamente, pero en control me fui a la... No, sí, A mí me pasó lo tranqui. mismo, como que llegué así, como dije, ¿cómo se hacía esta wea? Así como que... No sé, sentí que me explicaron en español y me preguntaron en francés. Weón. Tranqui, sí. Eso pasa no sé si me atrevería a decirle que en todos los ramos de programación. Siempre los controles, ya, es verdad. En todos los ramos puedes estudiar mucho, mucho, pero cuando te lo vayan a preguntar, te afectan los nervios, te afecta puede que te pregunten algo que justo no sabías muy bien, pero es normal, sí, es cosa de práctica nomás. Y la verdad es que sinceramente, ahora que lo explicaste, tampoco es que me haya quedado tan claro. O sea, lo voy a dar la vuelta, voy a ver el video de nuevo, pero no sé, este control como que me descolocó. Sí, es que en verdad sí está complicado, sí está medio complicado. Igual 8 de la mañana, las neuronas no están de lo mejor. Eso es lo otro Y que esa también afecta. es Clases a las que 8 de no la sé si mañana, lo Callampa. hicieran más Imagínate, tenéis tardecito. problemas de sueño. complicado. Pero también, no Yo ni sé. desperté para el último. Ah, sí, creo que leí que. Espérense, voy a terminar de grabar porque si no va a quedar muy Sí. largo. Ya. Pucha, a mí me pasó que tenía clase en la mañana en primer año y la verdad era muy complicado. Sobre todo el primer ramo de programación, siempre a las 8 siempre. Yo no podía, hasta que un día falté un control. Mira, me pasó algo chistoso. Un día falté un control de programación, pero yo no entendía nada hasta el momento. Y después de ese control que falté, como que entendí todo. Fue mágico. Fue muy extraño. Todavía me acuerdo de eso. Ojalá que les pase si es que... Algún día. Ojalá. Ya, Es chicos, que, eso sería chaito. todo entonces por el día de hoy. Cualquier cosa me hablan o le hablan al profe. Cualquier cosa, Oye, pregunten nomás, ¿sí? no sé si te ha pasado, pero de repente cuando no podés resolver algo, como que te quedas estancado en eso y no seguís avanzando con lo demás y te quedas como obsesionado con la estupidez. Sí, siempre pasa. Siempre. ¿Me No, aconsejáis seguir hinchando con el control uno o avanzo nomás, weón? eh, mira, sí, yo te recomiendo ir a ver otra cosa, ¿ya? Y Ya, luego, cuando ya, no sé, vos, por ejemplo, te salga algo, vuelve al control uno, ya. ¿ya? Y ahí puede que las ideas se refresquen o incluso por el tema de, oh, me salió esta cuestión, ¿cómo no va a salir la otra cuestión? ¿Ya? Ya, Todo eso juega en contra, tenés que ir jugando con eso, ¿ya? Pero sí te recomiendo que si te quedaste muy estancado, sigue con otra cosa, ya, ¿ya? mejor. Ya, chiquillos, no Ya, terminé de Luis. grabar, que soy pavo.